Petróleo en Venezuela y sus derivados. DIA o régimen socioeconómico y de la función del Estado en la economía. Artículo 302. El Estado se reserva, mediante la ley orgánica respectiva, y por razones de conveniencia nacional, la actividad petrolera y otras industrias, explotaciones, servicios y bienes de interés público y de carácter estratégico. El Estado promoverá la manufactura nacional de materias primas provenientes de la explotación de los recursos naturales no renovables, con el fin de asimilar, crear e innovar tecnologías, generar empleo y crecimiento económico, y crear riqueza y bienestar para el pueblo. Artículo 303. Por razones de soberanía económica, política y de estrategia nacional, el Estado conservará la totalidad de las acciones de Petróleos de Venezuela, S.A., o del ente creado para el manejo de la industria petrolera, exceptuando las de las filiales, asociaciones estratégicas, empresas y cualquier otra que se haya constituido o se constituya como consecuencia del desarrollo de negocios de Petróleos de Venezuela, S.A. La producción nacional. El 1 de enero del año en curso entró en vigencia el acuerdo de recorte de producción entre los países miembros de la OPEP. En dicho acuerdo se establece que Venezuela debe ajustar su nivel de producción a 1,9 millones de barriles diarios. Tomando en cuenta que para establecer los nuevos niveles de producción se utilizó como referencia la producción según fuente secundaria, y considerando el dato recién publicado de diciembre, se puede decir que Venezuela solo debe reducir en 49.000 barriles diarios su producción para cumplir con el nivel que se le estableció en el acuerdo del recorte, mientras que el resto de los países miembros deben reducir su cuota de producción en unos 121.000 barriles diarios, en promedio. Venezuela nunca aprovechó las ventajas comparativas que tenían que ver con petróleo y energía. Considera que se debió desarrollar aguas abajo todo lo que tenía que ver con petróleo. Debimos crear una amplia industria petroquímica, pudiéramos estar abasteciendo productos petroquímicos, como fertilizantes y el resto de la gama para lo cual el petróleo y el gas sirven de materia prima. Creo que ninguna empresa puede ser desviada de su misión y vocación. Estimo que PUVSA dejó de ser exitosa y eficiente porque dejó de realizar labores petroleras para convertirse en una gigante caja chica para financiar obras sociales. Cuando el presidente Hugo Chávez llegó al poder, PUVSA era la segunda mayor petrolera del mundo, pero esa condición se perdió porque una empresa petrolera tiene que producir, refinar, comercializar y transportar petróleo de la manera más eficiente posible. Pero eso pasó a segundo plano porque Chávez la empezó a usar como caja chica del gobierno y del SUV, para convertirlo en un partido todopoderoso y prolongarse en el poder. PUVSA es una especie de Estado frente al Estado, debe tener un ministerio de vivienda, salud, educación, alimentación. Eso no debe ser así, debe dedicarse a su labor. Hay dos causas catastróficas. Frenaron muchas inversiones necesarias para que la empresa se mantuviera productiva y luego vino el despilfarro de sus ingresos. PUVSA debió seguir enfocada en la actividad petrolera para generar divisas a su único socio accionista que es el Estado venezolano. Tenía que generar la mayor cantidad posible de recursos vía impuestos sobre la renta, regalía y dividendos y no dedicarse a desarrollar obras sociales. El Estado debió desarrollar esas obras aparte, con los capitales que le proporcionara la petrolera. La otra actividad que en su criterio debe dejar de hacer la estatal es seguir enviándole petróleo subsidiado a Cuba, Nicaragua, Islas del Caribe, vía Petrocaribe o Centroamérica, en América Latina. Para los momentos de crisis son aquellos en los que se debe ser más eficientes, por eso se deben recortar esos envíos. Cuando los precios del petróleo llegaron a 116 pesos por barril, había graves dificultades para los países del Caribe en cubrir la renta petrolera y hubo el compromiso de atenderlos. Ahora con los precios por el suelo, 43,14 pesos por barril, ellos ya no tienen los problemas de antes. Los que sí tenemos problemas somos nosotros por las regalías petroleras y convenios internacionales. Productos derivados del petróleo. Existe un alto grado de sofisticación y sistematización en la industria del petróleo que producen toda una variedad de productos que van desde la gasolina hasta el plástico. Técnicamente el petróleo es un elemento crudo y complejo. La industria petroquímica toma este material tratándolo de maneras distintas. Procesos térmicos y químicos permiten derivar el petróleo productos más básicos para crear naftenos, parafinas y aromáticos, materias primas para las industrias del plástico de los químicos, los combustibles y los aceites.
El refinamiento de petróleo se popularizó en los Estados Unidos en 1860 con el auge petrolero Norteamérica. El queroseno era el producto de la época, usado como combustible para lámparas, mantenía iluminados y trabajando a los Estados Unidos. El mayor representante de esa época fue John D. Rockefeller y su compañía Standard Oil. Esta empresa creó las bases para la industria petrolera y petroquímica de nuestros tiempos. Ahora el petróleo no es solo queroseno, el líquido negro se ha diversificado en más de 40 derivados, aumentando su valor y dando vida a autos, trenes, aviones y planta eléctricas, entre otros. Los hidrocarburos, gas, gasolina, orimulsión y crudos. Un derivado del petróleo es un producto procesado en una refinería, usando como materia prima el petróleo. Según la composición del crudo y la demanda, las refinerías pueden producir distintos productos derivados del petróleo. La mayor parte del crudo es usado como materia prima para obtener energía, por ejemplo la gasolina. También producen sustancias químicas, que se puede utilizar en procesos químicos para producir plástico y barra diagonal o otros materiales útiles. Debido a que el petróleo contiene un 2% de azufre, también se obtiene grandes cantidades de este. Hidrógeno y carbón en forma de coque de petróleo pueden ser producidos también como derivados del petróleo. El hidrógeno producido es normalmente usado como producto intermedio para otros procesos como el hidrocracking o la hidrodesulfuración. Dentro de los productos que se generan a partir del petróleo tenemos a los siguientes. Gasolinas líquidas, fabricadas para automóviles y aviación, en sus diferentes grados, queroseno, diversos combustibles de turbinas de avión, y el gasóleo, detergentes, entre otros. Se transporta por barcazas, ferrocarril y en buques cisterna. Pueden ser enviadas en forma local por medio de oleoductos a ciertos consumidores específicos como aeropuertos y bases aéreas, como también a los distribuidores. Lubricantes, aceites para maquinarias, aceites de motor y grasas. Estos compuestos llevan ciertos aditivos para cambiar su viscosidad y punto de ignición, los cuales, por lo general, son enviados a granel a una planta envasadora. Ceras, parafinas, utilizadas en el envase de alimentos congelados, entre otros. Pueden ser enviados de forma masiva a sitios acondicionados en paquetes o lotes. Parafinas, es la materia prima para la elaboración de velas y similares, ceras para pisos, fósforos, papel parafinado, vaselinas, fármacos, etc. Cloruro de polivinilo, PVC. Existen dos tipos de cloruro de polivinilo, tienen alta resistencia a la abrasión y a los productos químicos. Se utiliza para hacer manteles, cortinas para baño, muebles, alambres y cables eléctricos. También se utiliza para la fabricación de riego, juntas, techado y botellas. Plásticos, pinturas, barnices, disolventes, fertilizantes e insecticidas, detergentes, cauchos artificiales, negro de humo, poliéster y muchos más. Polietileno, materia prima para la fabricación de plásticos. Negro de humo, fabricación de neumáticos. Detergentes, para lavar. Producción de tiner, adelgazador o rebajador de pinturas. Azufre, subproductos de la eliminación del azufre del petróleo, que pueden tener hasta un 2% de azufre como compuestos de azufre. El azufre y ácido sulfúrico son materiales importantes para la industria. El ácido sulfúrico es usualmente preparado y transportado como precursor del oleum o ácido sulfúrico fumante. Brea, se usa en alquitrán y grava para techos o usos similares. Asfalto, se utiliza como aglutinante para la grava que forma de asfalto concreto, que se utiliza para la pavimentación de carreteras, etc. Una unidad de asfalto se prepara como brea a granel para su transporte. Coque de petróleo, que se utiliza especialmente en productos de carbono como algunos tipos de electrodo, o como combustible sólido. Petroquímicos, de las materias primas petroquímicas, que a menudo son enviadas a plantas petroquímicas para su transformación en una variedad de formas. Los petroquímicos pueden ser hidrocarburos olefinas o sus precursores, o diversos tipos de químicos como aromáticos. Procesos de comercialización petrolera en el mercado interno. El mercado interno de los hidrocarburos es un segmento importantísimo de la industria petrolera venezolana. Las razones: es un mercado prioritario al cual hay que servir primero, genera inmensas pérdidas, está desbalanceado en la participación financiera de los distintos segmentos de la cadena de distribución.
Subsidia a todos los segmentos de la actividad industrial y agrícola del país. Incide sobre las exportaciones en la medida en que crece y es factor primordial en la generación de energía en el país. Además, ha sido el segmento en el cual a través de una multiplicidad de personajes se han barajado idas y venidas, marchas y contramarchas. Todo en función política y no de un enfoque orientado al mejor manejo y a la búsqueda del mejor y menos oneroso servicio para el consumidor final. Esto ha resultado en la situación de caos en que hoy se maneja con el consecuente servicio deficitario para el cliente y de pérdida para los involucrados. Definiéndolo, el mercado interno incluye las estaciones de servicio donde se vende al automovilista gasolina, gasoil y lubricantes, los mercados industriales que suplen a la industria, los combustibles, lubricantes, asfaltos, parafinas y solventes, directamente o a través de distribuidores, de aviación, que sirve a los sectores nacional e internacional en todos los aeropuertos del país, de combustible para los barcos y de gas para la industria y licuado para el sector doméstico. El suministro requiere refinerías, buques de cabotaje adaptados al mercado nacional, plantas de almacenamiento y distribución, plantas de mezclado y llenado de lubricantes, poliductos, gándolas para el transporte terrestre y estaciones de servicio. En el periodo previo a la estatización de la actividad relacionada con el petróleo hubo un normal desinterés por parte de las empresas operadoras, unido a la incapacidad de la CVP de llenar el rol que el Estado le quería asignar y que esta mal podía desempeñar. Esta situación de déficit en las instalaciones y servicios comenzó a ser superada a raíz de la estatización, periodo durante el cual se iniciaron procesos para superar el inmenso retraso de 40 años de la planta física. Se construyeron nuevas plantas de distribución, se incorporaron conceptos de diseño de las estaciones de servicio basados en nuevos enfoques para prestar el mejor servicio al cliente, se mejoraron las plantas de mezclado y envasado de lubricantes, se reintrodujo el concepto y el correspondiente servicio de asistencia técnica. Se inició un proceso de adecuación para prestar el servicio que desde la creación de la CVP se había deteriorado significativamente. En un momento se tomó la oportuna y correcta decisión de abrir el mercado interno a las empresas privadas, introduciendo así el concepto de competencia que se había eliminado desde la creación de la CVP y que se mantuvo, después, con la estatización de la industria. El mercado interno se mejoró significativamente a pesar de que para PSA era un mercado de pérdida en comparación con el mercado de exportación. Privó el criterio de que había que proveer el servicio necesario, no se han mantenido las acciones necesarias, incluso se ha permitido la eliminación de estaciones de servicio para que las instalaciones, los productos y los precios justos respondan y puedan atender a los requerimientos del negocio y del consumidor. Procesos de comercialización petrolera en el mercado externo. Por el lado de la oferta, el comercio petrolero depende de la calidad del crudo de los países y de la competencia que se da entre los distintos actores que participan dentro de la industria petrolera mundial, es decir, los países productores, los consumidores y las compañías petroleras transnacionales. Los venezolanos han tenido que aprender a comprender el comportamiento de los distintos factores que inciden en el mercado petrolero mundial y sus determinantes, tanto por el lado de la oferta como por el lado de la demanda mundial. Dentro de los factores que determinan el comportamiento del mercado petrolero mundial se identifican los siguientes: la calidad del crudo, la calidad de los productos, la confiabilidad del suministro inmediato tanto a mediano como a largo plazo, la ubicación geográfica de la fuente de suministro, los niveles de precios a las cuales se transa mundialmente, los costos de transporte y los seguros que están vinculados a este, el desarrollo y control de la flota petrolera, las condiciones económicas de los contratos de compra-venta, el financiamiento, la relación comprador-vendedor, la asistencia técnica que ofrecen los productores a los consumidores, la capacidad instalada e infraestructura para garantizar el suministro a los compradores, la eficiencia en los despachos y el buen entendimiento entre los actores en los casos más fortuitos. Posición de Venezuela en el mercado petrolero internacional. La Organización de Países Exportadores de Petróleo OPEP prevé que la demanda mundial de crudo se incremente durante 2017 a 96.31 millones de barriles diarios, MBD. Para este 2017 se prevé que el crecimiento de la demanda de petróleo será de alrededor de 1.26 millones de barriles diarios, superior en 70.000 barriles diarios, MBD, a las proyecciones del mes anterior, hasta un promedio de 96.31 millones de barriles diarios, señaló la OPEP en su informe del mes de marzo publicado en su portal web.
La organización estima que la mayor parte del crecimiento de la demanda se registrará en países asiáticos como India y China, y las naciones que integran la región de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, entre los que figuran Alemania, Bélgica, Dinamarca, Reino Unido, Francia, Australia, Holanda, entre otros. También señala que el crecimiento económico mundial se ha estabilizado, por lo que se estima que el Producto Interno Bruto, PIB, global experimente un incremento de 3,2%. En la actualidad, la OPEP es considerada la organización de mayor referencia internacional. Cuenta 14 miembros: Angola, Arabia Saudita, Argelia, Ecuador, Emiratos Árabes Unidos, Gabón, Indonesia, Irak, Kuwait, Nigeria, Qatar, Irán, Libia y Venezuela, que poseen en conjunto el 78% de las reservas de crudo del planeta y extraen cerca del 40% de los barriles que se comercializan en el mercado. En la actualidad, Venezuela discute con países que forman parte y no de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, nuevas fórmulas para lograr la estabilidad del mercado del crudo, expresó este jueves el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, durante la inauguración de la Expo Venezuela Potencia 2017. Contribución del petróleo a los ingresos de la nación venezolana. El vicepresidente de Economía y ministro Ramón Lobo aseguró el pasado martes 21 que Venezuela cumplirá con sus compromisos de deuda externa este año, estimados en unos $17.000 millones provenientes de los ingresos petroleros. Lobo resaltó que la estatal petrolera UPSA se esforzó en el 2016 en reducir sus compromisos más inmediatos e incluso a fines de ese año consiguió canjear casi la mitad de los bonos que vencen en 2017, ofreciendo nuevos títulos al 2020. Si cumplimos el año pasado, que fue más difícil y complicado, con toda seguridad este año lo vamos a lograr, afirmó el ministro de Economía y Finanzas en entrevista ofrecida al Correo del Orinoco. Es importante destacar que en el 2016 PSA logró postergar hasta el 2020 el pago de unos $2.798 millones en bonos que vencían en 2017, al canjear el equivalente a un 39.4% de las notas en manos de inversores. Contribución del petróleo en la economía venezolana. Venezuela es conocida en todo el mundo por sus grandes reservas de petróleo, y ahora más que nunca, cuando organismos internacionales como la Agencia Internacional de Energía reconocieron que los 236.000 millones de barriles de petróleo que están en la faja del Orinoco deben ser contabilizadas como parte de las reservas probadas de petróleo venezolano. Si a los 80.000 millones de barriles actuales le sumamos esos 236.000 millones, Venezuela es el país con la mayor reserva de petróleo crudo del planeta, con aproximadamente 316.000 millones de barriles. Eso significa que al ritmo de producción de hoy, aproximadamente 1.900.000 barriles diarios, se tendría petróleo por 288 años. Esta cifra permite aseverar que serán muchos los años que les quedan a los venezolanos por seguir recibiendo los famosos petrodólares que en los últimos años han engordado su fisco nacional, y es probable que por la característica de su economía se siga aumentando el gasto público y estimulando una industrialización basada en los recursos energéticos. Cabe señalar que para el año 2008, de las cuantiosas reservas que se estiman que haya en la faja petrolífera del Orinoco, solo está en proceso de explotación una parte. Las cifras anteriores van reflejando cómo Venezuela, aprovechando la recuperación de los precios del petróleo de los últimos años, ha venido estimulando el desarrollo de otros sectores industriales. Se puede decir que poco a poco ha venido sembrando el petróleo, entendiendo sembrar el petróleo como el aprovechamiento de los recursos petroleros para desarrollar otros sectores de la economía e ir dejando su alta dependencia. De todas formas, esto no quiere decir que el sector petrolero esté perdiendo fuerza, significa más bien que el petróleo está transformando la economía venezolana, de ahí que todos los demás sectores industriales y comerciales se están fortaleciendo. Lo que muestra evidencias de que en estos últimos años se ha venido avanzando en ese sueño histórico. Autor: Campos Gabriela. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.